el libro de Josué. Vamos a comenzar en esta hora en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1. Vamos a leer allí para dar inicio. Dice de esta manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo lo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice: no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Oramos al Señor. Ahí sentadito como está, incline su rostro. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, que entramos al tiempo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias por mis hermanos de este lugar. Gracias, Señor, por cada oyente de la radio, Señor. Gracias, Padre Santo, aún te damos por todas las personas que escucharán, Señor, este mensaje en algún momento, Señor. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que seas tú ministrando, Señor, y trayendo victoria en el nombre de Jesús a cada vida. En el nombre de Jesucristo encomendamos este tiempo bajo tu presencia, bajo tu guía, y te pedimos, Dios, que nos estés revelando tu palabra, que podamos entenderla, Señor, que podamos recibirla, creerla y vivirla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siempre oramos cuando vamos a dar la palabra, oramos antes, oramos en el momento, porque los planes de Dios o lo que Dios ha preparado para nosotros solo se puede recibir por revelación. Ustedes se acordarán de ese pasaje que dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se acuerda de ese pasaje? Gloria a Dios. Bueno, quiere decir que las cosas que Dios tiene no lo puede captar nuestros sentidos naturales. No lo pueden captar los ojos, no lo pueden captar los oídos naturales, no lo puede aún imaginar nuestro corazón, nuestra mente. Solamente a través de la revelación del Espíritu Santo conocemos las cosas de Dios. Por eso oramos. Y yo le aconsejo que ustedes también, cada vez que vengan a la reunión y vamos a escuchar una palabra, usted pueda orar al Señor diciéndole: dame revelación, dame entendimiento para poder recibir esta palabra que tú me hablas. Amén. Lo mismo cuando usted va a la Biblia, cuando tiene su lectura bíblica, cuando usted está leyendo allí la palabra, usted dígale: Señor, dame revelación, sabiendo que humanamente no hay una capacidad para acceder a las cosas de Dios si no es por revelación. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El título del mensaje de esta noche es: la revelación de nuestra posición en Cristo. Hoy vamos a estar viendo a través de la palabra, y sabe, dependemos totalmente de el Espíritu Santo que revele esta palabra a nuestro espíritu, a nuestra mente. Dependemos totalmente. Yo no puedo hacer nada si el Señor no le revela. Pero oramos para que el Señor revele. Amén. Aquí
el líder del pueblo de Dios, llamado Josué, recibe una encomienda. Él le dice, tienes que pasar este Jordán, porque yo ya le he entregado la herencia que le prometí. Esta herencia estaba ya, podríamos decir, decretada, anunciada, profetizada, prometida por Dios desde los tiempos de Abraham. Desde los días de Abraham, ya el Señor le dijo, te voy a dar por heredad esta tierra. Pasaron varias generaciones y llegó el tiempo del cumplimiento de esa promesa que el Señor le dio a Abraham. Amén. Entonces era el momento. Y sabe, una de las cosas que Josué entendió, que él ya salía con la victoria asegurada. Gloria a Dios. Y nosotros también en el Señor ya tenemos la victoria asegurada. Gloria a Dios. Aleluya. Puede decir por fe, soy victorioso en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El Señor le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Quiere decir que el Señor ya le estaba prometiendo la victoria de antemano. Gloria a Dios. Lo mismo que el Señor le dice a cada creyente, a cada cristiano, a cada nacido de nuevo. El Señor le dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Diga conmigo, soy más que vencedor por aquel que me amó. Gloria a Dios. Y aquí el Señor le está diciendo que le iba a entregar la herencia. Y le dijo, no te preocupes por lo que te quieran hacer frente. Porque no te lograrán frenar, ni tampoco te van a vencer. Y quiero leer el verso 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Aquí nosotros vemos en este versículo 6 y también en el versículo 2 podemos leer, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí vemos la mención de tres diferentes personas. El Señor le dice tú a Josué, hablándole a un líder de un pueblo, como también puede ser a un líder de una congregación. Allí en el versículo 6 le habla a los padres. Dice, la cual juré a sus padres. Y aquí está hablando de Abraham, está hablando de todos los antecesores, pero también eran los padres de ese momento. Y habla de los hijos. Entonces, aquí vemos a un líder, vemos a padres y vemos a hijos que deben tomar la herencia que el Señor les entregó. Gloria a Dios. Y sabe, hermanos, cuando nosotros pasamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, nos encontramos que el apóstol Pablo está orando para que nosotros recibamos entendimiento de la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Y esta herencia, hermano, está relacionada al entendimiento que nosotros podemos tener de la palabra del Señor. Y quiero que leamos allí en el libro de Efesios, el capítulo 1. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor allí, Efesios capítulo 1 y verso 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
Fíjese, aquí va a comenzar a mostrar para qué oraba Pablo. Dice aquí la palabra: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, para que sepamos cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese el apóstol Pablo aquí orando, sabiendo que él no podía comunicar esto solamente como una información, sino que tenía que venir la revelación de Dios a los cristianos. Porque si él no entendía que el Señor tenía que revelarle, él no oraría. Él diría: bueno, voy y le enseño y listo. Amén. Pero el apóstol iba a ir a enseñarle, pero él dice: yo estoy orando para que le revele. No sé si usted conoció a algún creyente que dice: escuché la prédica y no entendí. Es porque no recibió la revelación. Aquí Pablo está hablando de la herencia que nosotros tenemos en Cristo. Y sabe, hermanos, esta herencia que recibimos la vamos a poseer y vamos a comenzar a funcionar cuando lo entendamos. Y una de las herencias que nosotros recibimos, hermanos, es la autoridad que el Señor nos ha dado. La autoridad que el Señor nos ha concedido en su nombre. Hay muchos cristianos en este tiempo con temores. ¿Por qué? Porque dice: ahora hay una masa de gente y también algunos gobernantes que quieren imponer leyes inmorales, que quieren forzar a que los niños puedan aprender cosas obscenas, cosas perversas. Y bueno, hay un temor, y ese temor aún está dentro del pueblo cristiano. Pero cuando el Señor te revela la herencia, sabrás que el que tiene la autoridad es el Señor. Y por estar nosotros en el Señor, también recibimos esa autoridad en el nombre del Señor para ejercerla. Esa es parte de nuestra herencia. Y esa autoridad es para gobernar en el ambiente espiritual. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, el último capítulo de Mateo, el 28 y el verso 18. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Podemos repetir esto? Toda potestad le fue dada al Señor Jesucristo en los cielos y ¿a dónde? La tierra. ¿Quién tiene la autoridad en los cielos? Jesucristo. ¿Quién tiene la autoridad en la tierra? Jesucristo. Amén. Así que no hay de qué temer. El que tiene toda autoridad es el que nos salvó. El que tiene toda autoridad nos llama hermanos. Él es el mayor. Somos hijos del mismo Padre. Gloria a Dios. Y dice la Escritura en el libro de Romanos, el capítulo 8, donde habla de la herencia, capítulo 8 y verso 16,
y 17, vamos a leer Romanos 8, 16, 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Diga conmigo, heredero. Y coheredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Fíjese, aquí nosotros estamos entendiendo que esta herencia, el Señor Jesucristo la comparte con nosotros. Por eso el Señor Jesús dice, ustedes van a tener autoridad en mi nombre, en el nombre de Jesucristo. Él tiene toda potestad. Él nos hizo herederos. ¿Sabe cuál fue el problema de algunas personas acerca de este pasaje? Que lo futuriza todo. Es como que dice, bueno, después que entremos al cielo, ahí vamos a heredar con Cristo. No, ya somos herederos. Ya somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo ya tiene autoridad. Gloria a Dios. Por eso cuando el Señor Jesús estaba comisionando a sus discípulos, le dijo, he aquí les doy autoridad sobre toda fuerza del mal y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Gloria a Dios. Entonces, esa autoridad, hermanos, el Señor nos concede como parte de la herencia. Leemos allí en el libro de Efesios un pasaje relacionado en el capítulo 2 y el verso 4. Dice así, Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, diga conmigo, juntamente con Él, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuándo resucitó el Señor? En el pasado. Y dice la palabra que juntamente con Él nos resucitó. En nuestro espíritu, cuando creemos, estamos juntamente con Él. En el ambiente espiritual estamos juntamente con Él, juntamente con Cristo. La Biblia dice, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, ahora estamos juntamente con Cristo. Dice, sentado en los lugares celestiales. Sentado me habla de una posición de autoridad. Sentado me habla de una posición de gobierno. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso nosotros, hermanos, cuando se nos es revelado nuestra posición con Cristo o en Cristo, miramos las cosas desde otra perspectiva, desde otra posición. No miramos, escucha acá, como si la gente que no conoce a Dios tuviera más autoridad que Dios. Estamos creyendo que el que tiene autoridad es el Señor. Amén. Y el Señor, allí en el libro de Mateo, donde hemos leído, dice, toda potestad ya me fue dada en los cielos y en la tierra. No dijo, me dará en la tierra algún día. No dijo, ahora ya está. Dice, por tanto vayan y hagan discípulos. Enséñenle mi palabra. Traigan el conocimiento de Dios. Den a conocer al Padre. Cuando dice,
bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está diciendo: den a conocer al Padre, den a conocer al Hijo, den a conocer al Espíritu Santo, porque Él es el que gobierna sobre la tierra. Y Él, hermano, quiere establecer o ejercer su gobierno a través de sus hijos, de sus hijas, a través de usted, a través de mí. No para ir a forzar un lugar, sino por la presencia de Dios y por la autoridad delegada del Señor que hemos recibido. Ustedes se acordarán de la historia de Daniel. Dice que el rey iba a seleccionar algunos sirvientes, algunos jóvenes, y entre esos sirvientes eran algunos jóvenes cautivos que vinieron de Israel. Entre ellos estaba Daniel y sus compañeros. Dice la palabra que Daniel era un hombre de revelación, un hombre entendido en las cosas de Dios, un hombre que oraba a Dios, un hombre que confiaba en Dios. Él estaba bajo un gobierno mundano, porque estaba bajo el reino de Babilonia. Pero en el reino de Babilonia, el Señor le concedió que Daniel y sus compañeros sean 10 veces mejores que los demás. ¿Quién le concedió esto? El Señor. Y dice la palabra que Daniel fue llevado a un lugar de gobierno, a un lugar de autoridad. Intentaban contra él, planificaban cómo sacarlo a Daniel, pero el Señor siempre lo estaba guardando, el Señor siempre lo estaba protegiendo, el Señor siempre estaba con él. Amén. Diga conmigo: el Dios de Daniel es mi Dios. Gloria a Dios. Lo mismo sucede con José, que usted ya conoce la historia. Pero lo lindo de esto, hermanos, es que el que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra es el que nos llamó. El que tiene autoridad o toda autoridad en los cielos y en la tierra es el que nos comisionó a nosotros en esta misión. Dijo: vayan y hagan discípulos, vayan y enseñen mi palabra, vayan y prediquen mi palabra. El que tiene toda autoridad es el que nos dijo que hagamos esto. Gloria a Dios. Aunque se levante gente con ideas contrarias, con ideas fuera de la palabra de Dios, el que tiene autoridad es el que nos dijo a nosotros: vayan y enseñen, vayan y prediquen mi palabra, y yo voy a estar con ustedes. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted y yo estamos bien con aquel que tiene toda autoridad, ¿qué problema hay? Amén. El problema lo tienen los que se oponen. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, nosotros somos llamados en esta generación para abrir una brecha de revelación en el conocimiento de Dios. Los padres tienen que levantarse en este tiempo abriendo brecha para traer la revelación a su generación. Que somos herederos de Dios. No somos un pueblo muy pequeño. Somos herederos de Dios. Somos la autoridad delegada de Dios en la tierra. El Señor nos comisionó a nosotros para que enseñemos y prediquemos, independientemente de lo que las autoridades mundanas digan. Nosotros estamos aquí para obedecer a Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Mire, se han levantado muchísimas enseñanzas que han dañado a la gente. Ahora, bueno, hay leyes como más pervertidas, ¿no?, de toda esta ideología de género.
es más pervertida, pero si vamos al caso, la idolatría dañó a tanta gente. ¿Es así o no? Dice la palabra que la idolatría es abominación a Dios. Y así, hermano, hay leyes. A veces los gobiernos financian la religión. Los gobiernos financian la enseñanza de la idolatría. Si usted no sabía, los curas tienen sueldo. ¿Y sabe de dónde vienen esos sueldos? De los impuestos. El pastor no tiene sueldo, del gobierno. El pastor es el Señor quien lo sostiene. Nadie está obligado acá. El Señor es el que sostiene, pero el cura está tranquilo. El cura dice, el gobierno me da mi sueldo y investigue qué sueldito tienen. Ahora, ¿qué enseña el cura? Idolatría. Enseña religión, enseña costumbre, enseña cosas fuera de la palabra. Pero el Señor no respalda una religión. El Señor respalda donde se predica a Cristo. Amén. Y la iglesia se ha mantenido, hermanos, en medio de leyes y cosas que el mundo ha levantado como para tratar de confundir a la gente. Dice, sí, vos podés creer en Dios, pero también cree en un ídolo, cree en una estampa, cree en un yeso. Siempre el enemigo quiere levantar un paralelismo para que la gente sea confundida y diga, sí, pero yo también estoy creyendo en Dios, yo también creo en un fulanito de tal. La idolatría se ha levantado, mire, hermano, no yendo muy atrás, cuántas cosas contra la palabra de Dios. Sin embargo, la iglesia se ha sostenido y la iglesia está creciendo. Y en estos años, hermano, la iglesia cristiana evangélica, la iglesia de Cristo, por usar la palabra correcta, ha crecido, ha avanzado. ¿Por qué? Porque es el Señor que lo está respaldando. Y nosotros no tenemos tanta persecución como tenían los cristianos en el inicio de la iglesia. Ahora por lo menos tenemos libertad de culto, podemos congregarnos acá. Pero cuando comenzó la iglesia, no. Cuando comenzó la iglesia había leyes que prohibían las reuniones. Había leyes que decían que si le encontraban reunido, alabando a Cristo, invocando el nombre de Cristo, buscando al Señor a través de Cristo, le llevaban preso. Amén. Y sin embargo la iglesia se multiplicaba. La iglesia crecía. ¿Por qué? Porque el que tiene toda la autoridad, como dice el refrán, el que tiene el sartén por el mango, el que tiene toda autoridad está respaldando. No hubo faraones, no hubo gobiernos, césares, que pudo frenar a la iglesia. En un momento los discípulos fueron amenazados y le dijeron, no hablen más en el nombre del Señor, no hablen más. Y le amenazaron, le intimidaron, pero ellos dijeron, juzguen ustedes, ¿qué es correcto? ¿Obedecerle a Dios o obedecerle a ustedes? Y capaz que ellos no le contestaron, pero en su interior dicen, no, tienen que obedecer a Dios. Pero se callaron la boca. Si usted tiene que elegir entre obedecer a Dios y obedecer a una autoridad humana, ¿a quién obedece? A ver, los que van a obedecer a Dios, levanten la mano. ¿Y los que van a obedecer a una autoridad humana? Claro, es sencillo. Es sencillo. Entonces, nosotros ahora somos llamados a ir a las naciones
a ir a las personas, a predicarle, a enseñarle, a formarlos como discípulos, seguidores de Cristo, porque el Señor nos comisionó esto. Y para cerrar, hermanos, para cerrar y luego orar al Señor, quiero de forma ilustrativa, de forma así como viendo panorámicamente la vida de Pablo. Cuando el Señor le llamó a Pablo, dice la palabra, que el mismo Señor le dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos salieron guiados por el Espíritu Santo y comenzaron a predicar la palabra. En la primera ciudad donde entraron, que fue Filipos, se levantó cosas contrarias. Ellos liberaron a una joven y por esa causa lo llevaron preso. Esas autoridades que estaban obrando injustamente, porque ¿qué de malo tiene que se libere una joven? Pero ellos, como tenían autoridad humana, agarraron los soldados, le llevaron a Pablo y a Silas a la cárcel. Y dice la palabra en Hechos 16, 25, pero Pablo y Silas a medianoche estaban orando y cantando al Señor. A medianoche estaban orando y estaban cantando. En medio de su prueba estaban orando y estaban cantando. Yo creo que ellos estaban allí diciendo: Señor, tú eres el que nos llamaste, tú eres el que nos dijiste que predicáramos, tú eres el que nos dijiste que saliéramos. Señor, tú eres el que nos comisionaste. Te alabamos a ti, Señor, te glorificamos a ti, Señor. Tú eres el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, Señor. Te exaltamos, Señor. Estaban allí en la cárcel con cepo, pero estaban creyendo que el que los llamó tenía autoridad, tenía toda autoridad. Y llegó el momento que el Señor allí intervino y se comenzó a mover los cimientos de la cárcel, comenzó a sacudirse, se abrieron las puertas, se cortaron las cadenas y Pablo y Silas salieron en libertad, porque quien le dio esa comisión, quien le dijo que hicieran lo que estaban haciendo, era el que tenía toda autoridad. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos en obediencia a aquel que tiene la máxima autoridad, hermanos, Él nos va a defender. Él nos va a librar. Amén. Pero nosotros tenemos que estar en la fe de que somos herederos y que estamos juntamente con el Señor, estamos unidos al Señor. Y tenemos autoridad porque el Señor nos ha dado autoridad. Puede haber autoridades humanas, tenemos que obedecerla cuando no nos lleva a desobedecer un mandamiento de Dios. Nosotros tenemos que obedecer una autoridad humana cuando eso no nos lleva a desobedecer un mandamiento de Dios. ¿Qué le había dicho el Señor? Vayan y prediquen el Evangelio. ¿Eso le dijo el Señor? ¿Qué le dijeron las autoridades? No prediquen más. Entonces ellos decían: ¿a quién obedecemos? Algunos dicen: no hay que sujetarse a la autoridad, hermano. Sí, pero hay que sujetarse al que tiene toda la autoridad. Y sabe, nosotros vemos que de allí salió Pablo. No sé qué planes tenían esta gente, pero de allí salió Pablo en libertad. Y dice que habían ciertos religiosos celosos y planificaron matar a Pablo, y tanto era el odio que ellos tenían, que dijeron: no vamos a comer hasta que no demos muerte a Pablo. Y yo digo que habrán tenido que cortar el ayuno, porque no pudieron matarlo. Pablo siguió su camino.
Y esta gente habrá tenido tanta hambre que dijeron, mejor comemos porque si no nos morimos de hambre. Porque nadie puede matar al que es llamado por Dios, al que es protegido por Dios, al que es enviado por el Señor. Amén. Y tú eres un llamado de Dios, tú eres un guardado por el Señor y tú eres un comisionado por el Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya, gloria a Dios, porque estamos juntamente con Cristo, somos herederos y coherederos con Cristo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Ni las tormentas pudieron con Pablo. Cuando él estaba siendo llevado, se levantó una tormenta en el mar, pero allí él estaba confiando en Dios. Y el Señor le estaba guardando de la tormenta en medio del mar. Cuando desembarcaron en una isla, dice la palabra que como hacía frío, ellos iban a hacer un fuego y mientras juntaban la leña, de entre la leña salió una víbora. Una víbora que tenía el veneno mortal, esa víbora que te mata en un minuto. Y dice que le muerde a Pablo, la víbora, la serpiente. Pero la gente estaba esperando a ver cuándo se cae Pablo, a ver cuándo se desvanece Pablo, a ver cuándo se muere Pablo. Pero Pablo no se moría nada. Amén. Y cuando vieron que no pasaba nada, que el Señor le estaba guardando. Amén. Porque aquel que tiene toda autoridad le dijo, yo te llamé, yo te voy a guardar. Los venenos de la serpiente no nos van a hacer daño, aleluya, porque hay alguien que guarda nuestra vida. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, tú que eres llamado de Dios, tú que estás creyendo que has heredado, que eres heredero juntamente con Cristo, no te vas a ir de esta tierra hasta que termine lo que Dios ha destinado para tu vida. Gloria a Dios. No hay enfermedad, no hay tormenta, no hay complot humano, no hay plan humano. Y aún me atrevo a decir, no hay autoridad humana que se levante contra la autoridad de Dios que podrá frenarte. Porque hay alguien que te llamó y dijo, yo soy el que tengo toda potestad en los cielos y en la tierra. Yo soy el que te llamo, yo soy el que te guardo, yo soy el que te envío, yo soy el que te cuido, yo soy el que te sostengo, yo soy el que te proveo. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Que somos herederos y coherederos con Cristo. Estamos juntamente con Él. Aleluya. Gloria. Gloria, 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 gloria. El que tiene autoridad, aleluya, nos llamó. Oh, aleluya. Por eso no hay que tener temor a todo lo que se levanta contra la palabra, contra el evangelio, contra la iglesia. No hay que tener temor. Simplemente seguir adelante, haciendo lo que el Señor nos comisionó. Amén. Los padres se tienen que levantar a enseñar a sus hijos. Tú eres una autoridad, hermano. En tu trabajo, tú eres la autoridad. Tú eres la autoridad. En el ambiente espiritual, tú estableces el gobierno allí. ¿Por qué? Porque hay una presencia de Dios sobre tu vida y hay una sabiduría del cielo que te establece como autoridad en tu lugar de trabajo, en tu lugar donde tienes tu negocio, allí donde tú te mueves en el ambiente cotidiano. Tú eres la autoridad de Dios en ese lugar. Y tú tienes que ejercer esa autoridad en el nombre de Cristo. Tienes que enseñar, tienes que predicar para que las personas salgan del engaño, salgan de las mentiras de Satanás y se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a estar orando a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Yo le invito a estar de pie.